Hola, bienvenidos a mi canal. Me llamo Cristina y tengo síndrome de Moebius. Y si no saben, el síndrome de Moebius afecta el sexto y el séptimo par craneal, que son los pares de nervios que controlan movimiento en diferentes partes del cuerpo, incluyendo la cara y los ojos. Entonces, el séptimo par craneal es el que controla lo que es el movimiento de la cara, y como este síndrome lo afecta, no puede hacer ciertos movimientos faciales como lo que es cerrar los labios. Entonces esto dificulta mi habla y hay ciertos sonidos que se me hacen difícil pronunciar, incluyendo lo que es la letra V grande, P y M, porque para pronunciar esta se requiere cerrar los labios y yo no puedo hacerlo. Entonces esto ha causado que tenga que encontrar maneras diferentes de comunicarme al hablar, y es común que la gente no entienda lo que estoy tratando de decir. Entonces como que me preguntan ¿qué dijiste? O perdón, o a ver, repíteme, y entonces tengo que repetir lo que dije o buscar diferentes maneras de hacerme entender o encontrar diferentes palabras que no tengan los sonidos que se me hacen difícil pronunciar, para que la gente me entienda. Entonces, con la letra B grande, puedo decir la B de burro y ya la gente entiende que es la B grande. Con la letra P puedo decir como con P de paloma, y con la M puedo decir como M de mamá o M de Miguel, y ya así la gente sabe que es la M. Y toque que cuando digo palabras con estas letras se oye como si dijera otras letras. Por ejemplo, con la letra V grande se puede oír como la letra D de dedo, la letra P se puede oír como la letra T y la letra M se puede oír como la letra N. Entonces allí puede haber malentendido de qué es lo que estoy tratando de decir. Y lo entiendo porque sí, a veces sí se escucha como que digo una palabra desde de la que es, y es por lo mismo de que no puedo cerrar los labios y no puedo hacer los sonidos completamente como se deben de hacer. Lo que se me hace interesante de tener el síndrome de Moebius es que se me hace más difícil pronunciar palabras en español que pronunciar palabras en inglés. Entonces, en mi vida cotidiana hablo español igual que inglés, y he notado que en español más palabras tienen las letras B grande, P y M, que en inglés. Entonces esto crea diferentes cosas. La primera siendo que me canso al hablar más español porque siento que necesito esforzarme más en pronunciar las letras y los sonidos de las letras. Entonces se me cansa más lo que es la boca y aquí los cachetes. Y siento que en inglés, como hay menos palabras que se requiere cerrar los labios completamente para pronunciar, se me hace más fácil hablar en inglés. Entonces, si estoy en un grupo de gente que habla en inglés y español, prefiero hablar inglés, porque me canso menos y se me hace más fácil pronunciar las palabras en inglés porque estas letras ocurren menos en las palabras de inglés. Y lo curioso es que mucha gente que sí que habla inglés y español, a veces como que prefieren ellos hablar español y está bien, pero yo prefiero hablar inglés. Entonces les hablo más inglés y como que ellos dicen como que ¿por qué no quieres hablar español? Y se me hace chistoso porque no sé si como ignorarlo o si explicarles así bien de que oye, tengo síndrome de Moebius y sabes, se me dificulta más el español y así. Entonces sí me ha pasado ya varias veces que hay diferente gente que ellos quieran hablar español entendiendo inglés, pero yo les hablo inglés y se quedan como que qué raro, pero pues ni modo, digo, entienden el inglés, entonces les hablo inglés. Pero eso se me hace curioso, hasta chistoso, que un lenguaje sea más fácil de hablar que otro, teniendo un síndrome como el síndrome de Moebius. Entonces, si hablo con alguno de ustedes que sé que habla inglés y español y les hablo inglés y ustedes español y yo inglés, sepan que es porque se me hace más fácil hablar inglés que hablar español. Pero sí me gusta hablar español, me gusta hablar los dos idiomas.
Y sí, así es una parte de mi vida viviendo con el síndrome de Moebius. Afecta muchas cosas, pero creo que el habla es una de las cosas que es más afectada. En general, la comunicación es algo que necesito trabajar mucho y es algo en lo que me tengo que concentrar cuando estoy tratando de comunicarme con gente, cuando estoy hablando con gente o cuando quiero expresar ciertas cosas. Y sí, entonces ya saben algo más del síndrome de Moebius y ojalá cuando se encuentren con alguien que tiene este síndrome o que tiene alguna otra condición que se les hace difícil hablar, tengan un poquito más de paciencia con ellos. Y nada, espero que les haya gustado este video, que hayan aprendido. Y si quieren seguirme más, me pueden seguir en Instagram. Aquí está mi página. Y si se quieren suscribir a este canal, subo videos de lo que es el síndrome de Moebius y cómo ha afectado mi vida. Y ya, es todo. Gracias.